Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de este taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina. Venimos ya compartiendo desde hace algunos meses este espacio de lecturas, de comentarios, ¿no? De análisis de textos literarios de forma virtual, a la distancia, que es como lo podemos hacer a través de este espacio. Y hoy nos toca una escritora excelente, sensacional, que obviamente se encuentra, claro, entre los clásicos, o en este caso una clásica, ¿no? De la literatura argentina, muy recordada, muy leída, muy revalorizada incluso en los últimos tiempos, porque en su época, cuando ella estaba escribiendo, si bien era tenida en gran consideración y considerada una gran cuentista, bueno, quizás en su momento estaba un poco opacada por las figuras junto a las cuales se reunía y con las cuales se escribía, ¿no? Hablo concretamente de Borges, de Bioy Casares, algunos otros escritores también, ¿no? Tenía una gran relación con Wilcock, con Bianco, con José Bianco, pero principalmente también por su hermana, ¿no? Su hermana Victoria Ocampo, directora de la revista Sur, gran promotora cultural acá en la Argentina. Así que Silvina siempre en una posición un poco marginal, pero como vamos a ver hoy, gran renovación hizo en la cuentística y en la literatura argentina del siglo XX. Así que nos metemos ya de lleno con la clase. Tenemos mucho material, yo tengo mucho material, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, para que no se haga muy pesado y que no se haga muy largo, pero vieron que la selección incluía 5 cuentos de La Furia, y por cada uno de esos cuentos podríamos dar un taller aparte, más o menos. No nos da el tiempo y vamos a tratar, yo voy a tratar de ser lo más escueto posible y dar los lineamientos más generales de cada uno de los cuentos, dejándoles como siempre un conjunto de citas que ustedes van a poder encontrar en el PowerPoint y también en la clase grabada para que vayan recorriendo a su tiempo y leyendo y viendo qué se puede analizar en cada uno de esos fragmentos, ¿no? Fragmentos importantes o al menos que se pueden considerar relevantes del texto, ¿sí? Así que estamos en nuestra clase número 8 hoy, como les puse ahí, las narraciones de Silvina Ocampo en este caso, que se manejan, como dice ahí el subtítulo, entre lo cotidiano, la crueldad y la extrañeza. Hay otros factores también que vamos a ir viendo, está la incomunicación, ¿no? Por ejemplo, la violencia, que bueno, se puede asimilar a la crueldad, son todos estos elementos que aparecen en los cuentos de Silvina y que la diferencian muchísimo de otros escritores de cuentos del mismo momento. Así que vamos a empezar, como siempre, hacemos un recorrido, un repaso breve por la vida y la obra de, en este caso, nuestra autora, Silvina Ocampo, que nace en 1903, viene de una familia de la alta burguesía, ¿sí? Como dice ahí. Ahí tenemos una muy linda foto de Silvina, en un jardín o en un parque. Recibió una educación muy, muy completa por la familia a la que pertenecía y tiene incluso una formación trilingüe, ¿no? Ella conoce el español, el inglés y el francés ya desde chica. Así que bueno, ya con buena formación, buenos estudios. Se jactaban tanto ella como, pero principalmente su hermana, ella no tanto, pero de tener antepasados prestigiosos, ¿no? Una familia con una ascendencia de personajes ilustres de la política y de la cultura argentina, desde los tiempos de los conquistadores incluso, desde los primeros llegados lo que se conocía como los avanzados, ¿no? Los primeros llegados al territorio, que hoy en día es Argentina, hasta políticos y gobernadores, incluyéndolo a Juan Manuel de Rosas, que se contaba entre sus antepasados, ¿sí? Bien, en cuanto a sus publicaciones, las de Silvina, tenemos un primer libro de cuentos y relatos breves, Viaje Olvidado, desde 1937. Todavía es una Silvina o una escritora en formación, digamos, son unos primeros cuentos que leídos hoy en día son maravillosos, obviamente, pero que se nota cierta puerilidad o cierta etapa formativa de Silvina que se va a concretar y completar y va a alcanzar su plena madurez y su esplendor y su mejor momento en el cuentario que vamos a leer nosotros, en La Furia, ¿sí? Bien,
De este libro, Viaje Olvidado, hay una reseña que escribe Victorio Campo en la revista Sur, y como lo estoy diciendo yo un poco también, Victoria, su propia hermana, es un poco negativa en cuanto a la escritura de ese libro, ¿no? De Viaje Olvidado. Le hace algunas críticas un poco fuertes, objetiva, eso le podemos decir que lo positivo es que es objetiva, ¿no? Que no se compromete por el hecho de que sea su hermana, pero bueno, hay alguna crítica medio dura ahí a la escritura de Silvina en Viaje Olvidado. Después tenemos, bueno, una serie de cuentos, poemas y traducciones que escribe Silvina para la revista Sur, obviamente, la de revista dirigida por su hermana y en la que colaboraban todos los personajes y todos los escritores que se nucleaban alrededor de Victorio Campo. Bien, ahí aparece justamente lo que vengo diciendo, ¿no? El grupo de Sur y las amistades. Bioy Casares, Borges, Wilcock, ya los mencionamos. Con Wilcock escribe una obra de teatro, escriben en colaboración. Con Bioy escribe una novela en colaboración. Y Borges, que es una influencia, un centro de gravitación ahí entre todos estos escritores, ¿no? De Wilcock escribe una obra de teatro con Silvina, pero Wilcock es un escritor, a mí me encanta particularmente, me fascina, y que, perdonen que siempre haga un chivo del otro taller, pero que en este momento estamos viendo en el taller de los raros de la literatura argentina. Yo todo esto se los anticipo por si en el próximo cuatrimestre desean seguir con este taller virtual. En el próximo cuatrimestre va a ser los raros de la literatura argentina. Yo siempre voy organizando un cuatrimestre los clásicos, al otro cuatrimestre los raros. Es el lado A y el lado B de la literatura argentina, y juntas se complementan perfectamente. Nos permiten obtener un panorama amplísimo desde mi perspectiva y de lo que es toda la literatura argentina, principalmente del siglo XIX y XX. Yo estoy incorporando ahora en los próximos talleres que voy a dar, en las próximas versiones de estos talleres, los clásicos y los raros, autores también del siglo XXI, ¿no? Acercarnos un poco más al presente. Bien, aparece entonces estas obras en colaboración que les mencionaba recién, y unas antologías que hace también en colaboración con otros escritores. Por ejemplo, la Antología de la Literatura Fantástica de 1940 con Borges y Bioy, que ya la hemos mencionado en clases anteriores, y hay una antología poética argentina de 1941 que recopilan también estos autores, ¿sí? Con Silvina. Bien, y aparecen ahí, tenemos los primeros poemarios. Silvina también escribió poesía. Tenemos Enumeración de la Patria y Espacios Métricos, ambos de 1942. Nosotros nos vamos a centrar en la parte narrativa de Silvina, pero también escribió poesía y teatro, como decíamos, mencionábamos recién. Bien, está entonces esta incursión en la novela policial en colaboración con Bioy Casares en Los que aman odian de 1946. Hay una adaptación cinematográfica reciente que se hizo con Guillermo Francella y algunos otros actores, que está muy bien, está bastante bien, digamos, como adaptación. La película en sí no es completamente buena, digamos, pero adapta bastante bien la obra de Bioy y de Silvina. Bien, ahí aparecen entonces en 1948 los cuentos de autobiografía de Irene, el segundo cuentario, podríamos decir, de Silvino Campo. Cada uno de estos cuentarios van recopilando cuentos y narraciones de ella que ya habían sido publicadas en la revista Sur, por ejemplo, y en otras revistas, pero de forma un poco aleatoria. Digamos, no es que, digamos, para explicarlo, no es que Silvina escribía una cierta cantidad de cuentos y luego los agrupaba en un libro, sino que los que fue publicando a lo largo de los años, luego los incorporó medio según un plan delineado por ella en distintos libros. Entonces, por ejemplo, aparecen cuentos escritos, publicados en la revista Sur antes del 48, por decir una fecha, ¿no? Antes de Autobiografía de Irene, que fueron incorporados en La Furia, por ejemplo, ¿no? Cuando, si lo hubiese hecho por mera agrupación cronológica, deberían haber estado en Autobiografía de Irene, pero no. Los agrupaba según un plan distinto, no era una agrupación de recopilar cronológicamente los cuentos ya publicados en la revista. Bien, como les decía antes, la llegada del reconocimiento y la plenitud del estilo aparece recién en Los cuentos de la furia de 1959,
Nombre, dicho sea de paso, recomendado por Borges, ¿sí? Silvina estaba tratando de definir de qué nombre le iba a poner este conjunto de cuentos, y Borges había leído los había leído todos, pero le llamó la atención el título de uno de ellos, que es La Furia. Y una primera tentativa, un primer nombre tentativo era La Furia y otros cuentos, y terminó recortado y llamándose directamente La Furia, ¿sí? Bien, mucho más contundente. En la década del 60 tenemos una publicación de un volumen de cuentos llamado Las Invitadas, de 1961, y un poemario, Lo amargo por dulce, de 1962. Hacia la década del 70, Silvina hace un vuelco hacia lo que es el cuento infantil, ¿sí? Empieza a publicar narraciones más en la perspectiva infanto-juvenil, podríamos decir. Y después vienen otros dos últimos libros ya de cuentos para adultos, para categorizarlos de alguna forma, y así sucesivamente, que es de 1987, y Cornelia frente al espejo de 1988. Y después queda toda una serie de publicaciones póstumas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Invenciones del Recuerdo, que es una autobiografía en verso libre, muy interesante, ¿no? Una autobiografía en verso, ahí como tomando la cara de poeta de Silvino Campo. Las Repeticiones, que es un libro de cuentos inéditos que no se habían publicado anteriormente. La novela La Torre sin fin, y un libro de textos varios, de misceláneas, de ensayos, que se llama Ejércitos de la Oscuridad. Así que ese es un poco el recorrido, especialmente por la obra, ¿no?, de Silvino Campo, que fallece en 1993. Y vamos a ver ahora algunas publicaciones de ella. El primer cuento que publica Silvina, que tenemos conocimiento, es en el número 26 de la revista Sur, en 1936, y se titula La siesta en el cedro. Ese es el primer cuento, ahí pueden ver en el sumario cómo aparecía, ¿no?, en la revista Sur, y después, bueno, la primera página junto al título. Ese es el primer cuento del que tenemos noticia. Y después van apareciendo en la revista Sur otra serie de publicaciones, otros cuentos, los que yo les traje acá particularmente, exceptuando La siesta del cedro, que lo puse porque es el primer cuento que publica Silvino Campo. Estos que vamos a ver ahora fueron años más tarde recopilados en La Furia, que como les decía, La Furia es del 59, ¿sí? Y tenemos un cuento, por ejemplo El cuaderno, es de 1937, un cuento, ¿no?, que tiene casi 20 y pico de años anterior a la salida en libro de La Furia. Pero, por ejemplo, después tenemos también la continuación, que es de 1952, ¿sí?, en los números 217 y 218 de la revista Sur. Así que, como les decía, fíjense, hay un cuento de 1937, otro de 1952, y este otro, La raza inextinguible, de 1953, ¿sí?, ya acercándonos cada vez más a la fecha de publicación efectiva de La Furia. Después, por supuesto, hay cuentos publicados en otras revistas, y hay cuentos que Silvina no llegó a publicar en prensa o en revistas y directamente incorporó a la publicación del libro La Furia, ¿sí? Esto que les traje acá, miren qué interesante, es una publicidad que sale, la primera publicidad que sale del libro La Furia en la revista Sur, ¿sí?, que incluye, ahora lo voy a leer, pero tiene algunas líneas de lectura que luego va a retomar la crítica, ¿no?, cuando analice los cuentos de Silvina, ¿no? Aparece el tema de la mirada diferente sobre los seres y sobre las cosas, la mezcla de lo cotidiano con lo mágico. Esto es importante. Puede decirse de lo cotidiano con lo mágico, pero también podemos pensarlo con lo fantástico e incluso diría con lo extraño, ¿no? Hay una mezcla de ambientes muy cotidianos, muy familiares, que se mezclan con una cosa extraña de tono medio perturbador por momentos, medio perverso también, ¿no? Y les voy a leer, lo tengo, a ver, un poquito lejos, me lo voy a acercar porque no veo bien. Les voy a leer lo que dice esta publicidad, dice, ¿no? Silvino Campo La Furia, misterio, desenvoltura, parece como una especie de tráiler de una película, ¿no? La preview de la película que tira así como sentencias a la pantalla. Misterio, desenvoltura, gracia, humorismo, realismo, invención y siempre delicadeza, siempre poesía. Tales los dotes peculiares de Silvino Campo que encontramos
en estos relatos en los que la mirada más límpida, más libre de prejuicios y menos convencional que pueda concebirse con que su autora escruta las cosas y los seres, logra esa magia que hace ver el mundo de ayer y hoy completamente diferente y no obstante perfectamente inteligible. Bueno, algunas de las cosas que mencionábamos recién, y fíjense esa otra línea con mayor tamaño, lo cotidiano y lo mágico en un libro despiadadamente real. Ahí está, ¿no? Lo cotidiano, lo mágico y lo despiadado también. Bueno, anticipa que se va a vender en las librerías y es gracioso también, gracioso no, interesante, ¿no? Que aparezca el precio. Marca 75 pesos. No tengo idea de cuánto era el valor de cambio en ese momento, pero bueno, tenemos, si pudiésemos localizar otros libros, ¿no? Que suelen aparecer este tipo de publicidades en las revistas de la época, otros libros podríamos saber más o menos qué valor serían esos 75 pesos que salía La Furia de Silvino Campo. Bien, esto que les traje es interesante, son los primeros juicios críticos, podríamos decir, escritos por dos críticos que hoy en día sus nombres no han perdurado demasiado, son Eugenio Guasta y Mario Lancelotti, dos críticos que en la revista Sur también en mayo-junio de 1960 publican las primeras reseñas críticas de La Furia, ¿sí? ¿Qué dicen en este texto? Yo acá les traje la captura de pantalla, les voy a comentar algunas de las cosas que van apareciendo en este texto, ¿no? Hablan de, por ejemplo, un mundo que existe en sí mismo como un ámbito clausurado, eso aparece en muchos cuentos, un mundo extraño en el que se entremezclan elementos de la realidad, lo cual es así realmente, un estilo de comunicación que no es el lógico, o sea, como que hay rupturas con la lógica comunicativa, eso yo lo vamos a ver bien ahora en los cuentos. A mí me parece muy, muy importante ese punto, porque siempre que se da comunicación, podríamos decir incomunicación, entre dos personajes, no se consigue establecer la comunicación. Si hay dos personajes hablando, no se comunican, están hablando uno de una cosa, el otro de la otra, parece que no se estuviesen entendiendo. Y eso es algo importante como recurso narrativo para transmitir esa rareza, ¿no?, que tienen los cuentos de Silvino Campo. Bien, escritura, hablan también en este texto de una escritura poética y lúdica que establece reglas, leyes y atmósferas distintas, importante también, ¿no? El tema de la atmósfera, el tema de las reglas y las leyes diferentes al mundo común y corriente, al mundo cotidiano. Bien, una coherencia propia y lúdica, ay, perdón, no, no, está bien, perdón, una coherencia propia y distinta ante aspectos, ¿no? Aparece por ejemplo, la crueldad, la pasión, el absurdo, el horror, ¿sí? Una acumulación de antítesis y de diálogos dislocados, lo que les comentaba antes, que conducen a una determinada tensión, ¿sí? Esos diálogos dislocados está muy bien definido así, ¿no? Diálogos que no terminan de producir comunicación entre quienes los están haciendo. Personajes como muñecos esperpénticos, caricaturescos, agrios y trágicos como en Los Caprichos de Goya. Bueno, eso es cierto también, ¿no? Estos personajes son, por ejemplo, en La Sibila, recuerden, este personaje de la niña que predice cosas que van a ocurrir, y es un poco, ¿no? Bueno, o el personaje del abuelo, o el otro niño que es como un doble, como una reproducción, que también tiene este elemento de algo esperpéntico, trágico, y lo de caricaturesco, como muñecos caricaturescos, por ejemplo, podemos pensar en La Casa de Azúcar, ¿no? También, que es como una cuestión del muñeco, sobre todo, ¿no? La casita de muñecos, una cosa así. Bien, y finalmente, tono de tranquilidad de los cuentos de hadas, ¿no? Esto es lo que dicen estos autores, un tono de tranquilidad de los cuentos de hadas que dicen los horrores más cruentos con una naturalidad carente de escándalo y horror. Eso me parece muy, muy acertado, ¿no? O sea, tenemos ese tono donde nos están contando unos horrores tremendos, un niño que está a punto de asesinar a otra persona, bueno, todo, o una mujer que transmuta en otra, dobles, perversidad, maltrato, violencia con los animales, un montón de cosas, pero está narrado todo en un tono neutro,
con una naturalidad como si fuera lo más normal del mundo que estuviese ocurriendo ese tipo de crueldades y de cosas, ¿no? Bien, pasamos entonces, acá tenemos en esta próxima filmina la primera lectora crítica importante de Silvino Campo, que es Silvia Molo. Y esta sí es una, yo recién les mencionaba estos dos críticos cuyos nombres hoy en día no reconocemos realmente, pero Silvia Molo sí es un nombre, un peso pesado de la academia y de la crítica, como escritora también lo es. Y bueno, hacia 1969 publica en Sur este ensayo, este estudio crítico que es la exageración como lenguaje, ¿sí? Es muy importante, esto aparece, sí, les dije, en 1969, en el número 320 de la revista Sur, es 10 años después de la publicación. Fíjense lo que tarda en producirse una lectura crítica fuerte, fuerte o importante o relevante de la obra de Silvino Campo, ¿no? Tarda 10 años, ¿sí? Entonces, ¿acá de qué nos habla Silvia Molo? Y bueno, aparece la exageración como procedimiento literario por oposición a la insinuación o la sugerencia. Vieron que en los cuentos de Silvina también todo parece absolutamente exagerado, no hay una sutileza en la narración, sino que a veces que leemos algunas cosas que son de un nivel de exageración y de explícito, ¿no? De cosa explícita tremenda, ¿no? El otro punto que destaca es una verbalización excesiva, también aparece eso, hay como una especie de sobreverbalización. Digamos, no son cuentos que apelan a lo sutil o a la sugerencia, sino que está todo explícito, todo absolutamente explícito en cada uno de los cuentos. Tenemos después corrosión de las estructuras y los lenguajes tradicionales, ¿sí? Y por último, lenguaje que elige la excesividad, pero lo hace burlonamente, paródicamente, para conservar la posibilidad de nombrar lo que de otra manera lo reduciría al silencio, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos comenta para tener un punteo así aproximado de lo que esta crítica Silvia Moloy analiza y comenta sobre los cuentos de Silvino Campo en esta reseña, en este artículo, podríamos decir artículo crítico, que no se limita a La Furia, ojo, analiza otros libros de cuentos también, pero bueno, sabemos que La Furia es el hito, es el momento importante de las obras publicadas por Silvino Campo, ¿sí? Bien, esto les traje para que lo leamos, lo voy a leer. Aparece en este volumen, que es Las repeticiones y otros relatos inéditos que les mencioné anteriormente. Es un volumen que se publicó hace relativamente poco. Y es interesante porque en el prólogo de este volumen, de este libro, aparece el método de trabajo y de escritura de Silvino Campo. Y es muy lindo, ¿no? Conocer cómo cómo trabajan los escritores, qué método utilizan. Fíjense, dice, Silvino Campo escribía a mano, en hojas sueltas, cuadernos o libretas, y muy rara vez pasaba a máquina sus escritos. De ello se ocupaba a partir de mediados de la década del 40 Elena Ibulich, quien fue su secretaria durante casi 50 años. En general, un texto empezaba con apuntes sueltos. Acá nos empieza a contar cómo es la elaboración de un cuento de Silvino Campos, ¿sí? Comienzan con apuntes sueltos, en ocasiones en el primer trozo de papel que la autora tuviese a mano, que podría ser una receta médica, un sobre usado o el reverso de una carta, o bien con un borrador manuscrito completo, ¿sí? Ese material preoriginal, a veces disperso y de apariencia caótica, era pasado en limpio por Ibulich bajo la supervisión de la autora. Después de un promedio de 3 o 4 copias corregidas, se llegaba a un original próximo a su versión final. Fíjense todas las etapas de corrección y de reescritura. Y usualmente, esto también es muy interesante, usualmente era sometido a la revisión de Adolfo Bioy Casares, lector inaugural de toda la obra de Ocampo. Bueno, ustedes saben que fueron pareja, ¿no? Obviamente, durante toda su vida. Así que Silvina, al primero que le daba a leer sus cuentos para ver si cómo estaban y qué correcciones se le podían hacer, era a Bioy Casares, ¿sí? Las enmiendas o sugerencias de Bioy eran incorporadas, no siempre en su totalidad, en un último original que podía considerarse definitivo, ¿sí? Así que tenían que pasar
por muchas etapas de escritura y además por el escrutinio de Adolfo Bioy Casares. Bueno, raro que no se los diera a leer a Borges también, pero bueno, ya sería mucho eso, supongo. Sería abusar incluso del tiempo de Borges, y Bioy estaría más dispuesto, por supuesto, a leer los cuentos de Silvina, ¿no? Que no les hacía falta, de todas formas, que Bioy los autorizara, porque son maravillosos, pero bueno, es interesante esto, ¿no? Conocer cómo se produce el proceso de escritura y el trabajo de escritura de Silvino Campo. Bien, y ahora sí comenzamos con los cuentos. Entonces, como siempre, los voy a ir pasando de forma rápida, vamos a ir tomando algunos ejes de lectura de cada uno de los 5 cuentos y les voy a ir leyendo algunas citas, no todas, y después ustedes, por supuesto, completan la lectura de esas citas que yo voy a simplemente a pasar, porque si no, no nos daría el tiempo para toda la clase, ¿sí? Yo algo que hice fue que me pareció interesante. Vieron que yo suelo traer material pictórico o artístico a las clases. Me gusta mucho esa fusión entre literatura y arte, y otras artes, mejor dicho, ¿no? La literatura es un arte en sí, pero y otras artes, el arte pictórico, la música también. Es muy interesante cuando las artes se fusionan o se relacionan y se tocan entre sí. Y entonces siempre me gusta traer algún cuadro. En este caso, para cada uno de los cuentos, elegí una obra pictórica ilustrativa de ese cuento, ¿no? En este caso tenemos un anciano con su nieto, ¿no? Un cuadro de 1490 de Domenico Ghirlandaio, ¿sí? Fíjense qué bello cuadro y bueno, sabemos por qué, se imaginan por qué un anciano con su nieto, ¿no? Vamos a hablar del cuento El Vástago, ¿no? El primero de los cuentos que tenían para leer, donde se da esta cosa, esta relación muy extraña, un poco perversa, un poco como de doble también, ¿no? Y de continuidad entre el abuelo, el personaje del abuelo, del anciano, y el niño, el chiquito Ángel Arturo, ¿no? Que tiene esta pareja, ¿sí? Bien, acá los temas que aparecen principalmente en este cuento son el tema del doble, ¿no? Yo creo que hay una serie si quieren los menciono ahora, una serie vuelvo para atrás, una serie de ejes o temas que van a aparecer en todos estos cuentos de Silvino Campo, de una forma o de otra. Son principalmente el tema de los dobles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá en este caso el abuelo y Ángel Arturo, o los dos hermanos también en el Vástago, Cristina y Violeta, estas dos figuras en la Casa de Azúcar, ¿no? Un poco también como este cuento de Cortázar, que vamos a ver la clase próxima, como lejana, ¿no? Que también tiene este tema del doble entre dos mujeres. Y por supuesto, los hermanos de La Última Tarde, ese otro cuento, también tocan o representan el tema de los dobles o el doble o las dobles, ¿sí? Bien, después el tema de la crueldad, sobre todo innecesaria, un poco gratuita, la violencia, la maldad, eso aparece en gran parte de los cuentos. En algunos de ellos tenemos la opresión masculina sobre la mujer, hay una crítica de Silvina a la mujer oprimida, ¿no? Sobre todo en la Casa de Azúcar, me parece que se puede ver bien eso. La incomunicación entre los personajes, ya lo mencioné abundantemente antes y vamos a ver algunos ejemplos, me parece un punto importantísimo, la incomunicación, o eso que mencionaba antes, el diálogo fracturado, ¿no? Y también el fratricidio aparece como tema en algunos de estos cuentos. Bien, eso a nivel general, pero vamos a meternos concretamente con el vástago. Acá tenemos, por ejemplo, la crueldad y el maltrato infantil por parte del abuelo. Yo le puse un 1 allá arriba, no sé si lo llegan a ver. Creo que en cuando después ven la grabación, aparece yo no lo estoy viendo así, pero a ustedes les aparece mi video, digamos, mi cara hablando, tapando alguna parte probablemente del PowerPoint. Pero bueno, por eso les leo también lo que dice como título, que es crueldad y maltrato infantil por parte del abuelo, ¿sí? Esto aparece varias veces, por eso yo le puse un 1 entre paréntesis, porque van a ver varios ejemplos de crueldad y maltrato por parte del abuelo, ¿sí? Fíjense que dice, el abuelo me daba una bofetada, me mandaba a la cama sin comer, llegué a perder 2 dientes a fuerza de golpes, por esa penitencia a debilitarme tanto que en verano con abrigos de invierno temblaba de frío,
Para curarme, el abuelo me dejó pasar toda una noche bajo la lluvia en camisón descalzo sobre las baldosas. Si no he muerto, es porque Dios es grande o porque somos más fuertes de lo que creemos. Es lo que decíamos antes, el tema no solo de la crueldad y maltrato, sino que en los cuentos de Silvina aparece como una exageración todo el tiempo, ¿sí? Es como tratar de alcanzar el extremo total de la crueldad en algunos momentos. Bien, esto miren, les traje una referencia que es importante, esta cita del vástago que dice, solo después del casamiento de Arturo, mi hermano, ocupamos él y yo diferentes habitaciones. Por una ironía de la suerte, lograba con mi desdicha lo que tanto había esperado, un cuarto propio. Y esto es una referencia a la obra de Virginia Woolf, que tiene un libro titulado Un cuarto propio, justamente, y tanto Silvina como Victoria, su hermana también, grandes conocedoras y muy influenciadas por la obra de Virginia Woolf. Victoria Ocampo, la hermana, incluso llegó a escribir varios ensayos y reseñas sobre varias de las obras de Virginia Woolf. Aquí tenemos, ¿no? Esto, fíjense, una edición bastante reciente, pero como dice ahí, traducida por Jorge Luis Borges. Esto se publicó, la traducción de Borges de un cuarto propio de Virginia Woolf, se publicó también por entregas en la revista Sur, ¿sí? Así que bueno, no es inocente esa referencia a un cuarto propio, utilizar ese sintagma, ese conjunto de palabras que remiten necesariamente a la influencia de la obra de Virginia Woolf. Bien, aquí fíjense, yo les puse como título Hogar como prisión, el abuelo como guardián que impide las salidas. También tenemos este tema de que no lo deja salir, ¿no? Entonces fíjense que dice que vive sentado en la puerta, en el zaguán, para impedirle salir y fiscalizar el motivo de las salidas. Lo peor de todo es que dormía con los ojos abiertos, dice, ¿no? Burlarlo era difícil, por no decir imposible, a veces nos escapábamos por el balcón. O sea que de vuelta también hay un tema de el hogar que se transforma en una prisión, ¿no? Fíjense esto, la crueldad gratuita y el salvajismo innecesario frente a los niños, ¿no? Hacerles ver a los niños que se puede ser cruel gratuitamente, ¿no? En este caso dice, un día mi hermano recogió un perro perdido y para no afrontar responsabilidades me lo regaló. Lo escondimos detrás del ropero, sus ladridos pronto me delataron. El abuelo de un balazo le reventó la cabeza para probar su puntería y mi debilidad. No contento con este acto, me obligó a pasar la lengua por el sitio donde el perro había dormido. Ya el asesinato del perro es gratuito, ¿no? Porque no tiene ningún sentido probar la puntería, pero además ese salvajismo, esa violencia innecesaria de hacerle pasar la lengua por el lugar donde había estado durmiendo el perro, ¿no? Bien, acá otro ejemplo también, ¿no? De crueldad y tortura por parte del abuelo cuando lo encuentra que había salido y que se dobla un tobillo y, bueno, le hace subir la escalera llevando ladrillos acá, para acarrear ladrillos amontonados hasta que se desmaya, ¿no? Y se pregunta el narrador, ¿no? ¿Para qué amontonaba ladrillos? Pero bueno, claro, el tema es el castigo, la crueldad, la tortura, todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, acá esta cita, bueno, representa a la ciudad como un claustro y a la estancia como un desierto. Después leanla, no, es breve, pero bueno, no es tan importante para el tema del relato. El tema del doble entre los hermanos, amor y casamiento trastocado. Dice, mi hermano tuvo que casarse, nadie quiso escuchar razones. Por un extraño azar, Leticia no confesó que yo era el padre del hijo que iban a nacer. Quedé soltero, ¿sí? Sufrí ese atropello como una de las tantas fatalidades de mi vida. Llegó a parecerme natural que Leticia. Esto es una pregunta. ¿Llegó a parecerme natural que Leticia durmiera con mi hermano? De ningún modo natural, pero sí obligatorio e inevitable, ¿no? Aparece esto como un doble, no solo entre el abuelo y el niño, sino entre los hermanos, que uno está enamorado de una mujer y termina casándose el otro, bueno, y vieron que como que intercambian lugares, bueno, hay una cosa muy extraña en torno a esto. Bueno, y el tema del doble, como les decía recién, no solo en los hermanos, sino entre Ángel Arturo y el abuelo. Dice, cuando Ángel Arturo nació, oh vanas ilusiones, creíamos que todo iba a cambiar. Como carecía de barbas y anteojos, no advertíamos que era el retrato del abuelo, ¿sí? Del abuelo. Bien, esto es importante también, la relación entre el niño pequeño y el revólver, ¿no? Que nos lleva a plantear esto que hablábamos al principio de
lo siniestro familiar, este tema de un ambiente cotidiano, pero que se ve invadido por algo extraño, siniestro, perturbador, ¿no? Dice, el revólver descargado con mango de marfil que el abuelo guardaba en un cajón, en el cajón del escritorio, también sirvió de juguete para Ángel Arturo, fíjense, juguete de un niño, un revólver cargado. La fascinación que el revólver ejerció sobre él le hizo olvidar todos los otros objetos. Fue una dicha en aquellos días oscuros. Cuando descubrimos por primera vez a Ángel Arturo jugando con el revólver, los tres, mi hermano, Leticia y yo, nos miramos pensando seguramente lo mismo. Sonreímos, ninguna sonrisa fue tan compartida ni elocuente. Y empieza como el plan, ¿no? Siniestro. Al día siguiente uno de nosotros compró en la juguetería un revólver de juguete, así fuimos familiarizando a Ángel Arturo con el arma, haciéndolo apuntar contra nosotros. Una locura absoluta, ¿no? Esto de que aparezca, darle de juguete a un niño un arma con un plan que están trazando, ¿no? El plan de que el mismo niño se pueda encargar de sacarle de encima al abuelo, ¿no? Bien, el riesgo de morir y este plan siniestro aparece, ¿no? Que están tramando para deshacerse del abuelo. Bueno, acá tenemos tanto el tema del doble como la rareza y extrañeza en lo que sucede y una circularidad, esto es importante, la circularidad en el destino y una repetición del pasado, ¿no? Dice, aparece ya cerca al final, en el final del relato, ¿no? Dice, ahora Ángel Arturo tomó posesión de esta casa y nuestra venganza tal vez no sea sino la venganza del abuelo, es decir, el doble, Ángel Arturo el abuelo, pero además una repetición y es extraño, ¿no? No sé si se lo han planteado, lo pueden comentar después en el foro, es extraño esto que sucede, ¿no? Que Ángel Arturo de golpe pase a ocupar el lugar del abuelo y a tomar posesión de la casa, siendo que es prácticamente un niño, ¿no? Nunca pude vivir con Leticia como marido y mujer. Ángel Arturo, con su enorme cabeza pegada a la puerta cancel, asistió victorioso a nuestras desventuras y al fin de nuestro amor. Por eso, y desde entonces lo llamamos el abuelo, ¿no? Vuelve a comenzar, vuelve a transformarse en el abuelo, pero también está esto de su enorme cabeza, ¿no? Como si fuese una desproporción. Bueno, les dejo para que lo piensen, pero bueno, lo importante es eso, el tema que aparece el tema del doble, la crueldad, el maltrato infantil, como toda esa extrañeza que produce el cuento y esta repetición circular del pasado, como si los personajes estuvieran en una rueda de la cual no pueden escapar, ¿sí? Bien, segundo cuento entonces, les traje este cuadro para que observen, Casa junto a la vía del tren de Edward Hopper, mucho más moderno, de 1925. Bueno, es un retrato que representa una casa y me parecía apropiado una casa junto a las vías del tren, ¿no? Para hablar de La Casa de Azúcar, este cuento que yo les recomiendo, hay algunas recreaciones o adaptaciones en cortos, creo que película no hay, pero en cortos que se pueden ver en YouTube. Si ustedes buscan La Casa de Azúcar, Silvino Campo en YouTube, aparecen algunas representaciones que se hicieron. Hay una cubana de un grupo de actores y de directores cubanos que es particularmente fiel al cuento y está bastante interesante para verla, más allá de que está ambientada en Cuba, ¿no? Pero bueno, tiene algunas cosas interesantes. Bueno, vamos a hablar entonces de este cuento. Vieron que ya desde entrada aparece esta enumeración caótica de todas las supersticiones que tiene Cristina. Ya esto nos define al personaje femenino como un personaje supersticioso, con creencias, ¿no? En ciertas cuestiones que van a tener un sentido y una coherencia con los sucesos que van a ocurrir después, ¿no? Fíjense abajo que dice, sus temores eran personales, se infligía verdaderas privaciones, por ejemplo, no podía comprar frutillas en el mes de diciembre, ni oír determinadas músicas, ni adornar la casa con peces rojos que tanto le gustaban, o sea, unas supersticiones que como tales son incoherentes, ¿no? Tienen un cierto componente azaroso y caótico, ¿sí? Bien, y aparece de vuelta muy especialmente en este cuento y de forma muy central, es muy importante en La Casa de Azúcar, el tema del doble y el entrecruzamiento de los destinos, ¿no? Dice, al principio de nuestra relación estas supersticiones me parecieron encantadoras, pero después empezaron a fastidiarme y a preocuparme seriamente.
Cuando nos comprometimos tuve que buscar un departamento nuevo, pues según sus creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida. Es decir, que ahí ya hay una especie de superposición de personalidades, de destinos, que es efectivamente lo que va a terminar sucediendo en el relato, como lo han leído, ¿no? Este, Acá aparece, bueno, esto lo voy a dejar para que lo lean, es simplemente una descripción de la casa que termina encontrando, la casa de azúcar, ¿sí? Que así dice, encontré una casita que parecía de azúcar y al final nos advierte, ¿no? De que le mintió a Cristina, ¿no? Le tuvo que ocultar y hacer creer que nadie había vivido en la casa y que era el lugar ideal, la casa de sus sueños, ¿sí? Así que eso, bueno, después lean completa la cita, pero ya parte de un engaño por parte del narrador masculino con respecto a la protagonista femenina. Acá tenemos también, ¿no? El tema del engaño, el control y el encierro por parte del esposo. Esto es lo que yo les decía un poco antes. Hay una crítica, un poco sutil, pero hay una crítica por parte de Silvino Campo a este tipo de control excesivo u opresión masculina sobre la mujer, ¿no? Dice, yo temía que por los vecinos Cristina se enterara de mi mentira, pero felizmente hacía sus compras fuera del barrio y jamás conversaba con ellos. Éramos felices, tan felices que a veces me daba miedo. Parecía que la tranquilidad nunca se rompería en aquella casa de azúcar, hasta que un llamado telefónico destruyó mi ilusión. Durante la noche yo tenía cuidado de descolgar el tubo para que ningún llamado inoportuno nos despertara. Coloqué un buzón en la puerta de calle, fui depositario de la llave, el distribuidor de cartas, ¿no? O sea que hay una especie de encierro y control que bueno, también lo podemos pensar en relación con el encierro del cuento del vástago, ¿no? Pero bueno, es un tipo de encierro distinto, es como una especie de vivencia compartida y feliz dentro de esa casa de azúcar, tratando de esquivar el mundo exterior, que es el que tiene la verdad en realidad, ¿no? El encierro impide que Cristina acceda a la verdad, al conocimiento de que en esa casa vivió gente antes, efectivamente, ¿no? Bien, empiezan acá los primeros cambios, entonces, ¿no? Se va dando una transformación progresiva de Cristina que el narrador va detectando, ¿no? De alegre se convierte en triste, de comunicativa en reservada, de tranquila en nerviosa, no tiene apetito, ¿no? Empiezan a aparecer este tipo de transformación progresiva, ¿no? Que, bueno, se va a ir incrementando y va a llevar a lo que ya sabemos hacia el final, ¿no? Bien, y acá es muy largo el diálogo, pero lo voy a tratar de leer rápido para que vean este tema de la rareza y la imposibilidad de comunicación en el diálogo, ¿no? Aparece también un tema de teatralidad o diálogos como una especie de representación teatral o como un distanciamiento de la realidad. Casi parece gente actuando lo que vemos en los diálogos y no gente conversando realmente en una situación cotidiana, ¿no? Y fíjense que dice, por ejemplo, ¿no? Desde que tengo 8 años esperaba conocerla a usted, le dicen a Cristina, ¿no? Que bueno, que la llaman Violeta, además. Desde aquel día en que hablamos por teléfono, recuerda, prometió que iba a regalarme un barrilete. Los barriletes son juegos de varones, responde Cristina, ¿no? Esto es raro, porque uno diría, bueno, la respuesta tendría que ser, yo no prometí a usted regalar un barrilete o algo parecido, ¿no? Los barriletes son un juego de varones, una afirmación, bien, ¿no? Los juguetes no tienen sexo, los barriletes me gustan. Ahora, desde hace una semana estoy de nuevo aquí, ¿no? Y la respuesta es, hace 3 meses que vivo en esta casa y antes jamás frecuenté estos barrios. Usted estará confundida. Yo la había imaginado tal como es. Fíjense que nadie responde, ninguno de los dos personajes que están entablando el diálogo responden a lo que está diciendo el personaje anterior. Es como un diálogo cortado, fracturado. Yo la había imaginado tal como es. La imaginé tantas veces, para colmo de casualidad, mi marido estuvo de novio con usted. No estuve de novia sino con mi marido. ¿Cómo se llama ese perro? Cambia de tema totalmente. O sea, no, digamos, más allá de que ahí sí responde relativamente a lo que le habían dicho antes, ¿cómo se llama ese perro? Bruto. Lléveselo, por favor, antes que me encariñe con él. Violeta, escúcheme, si llevo el perro a mi casa se morirá. No lo puedo cuidar, vivimos en un departamento muy chico, mi marido y yo trabajamos y no hay nadie que lo saque a pasear. No me llamo Violeta, ¿qué edad tiene? ¿No? Cambia de tema. Bruto, ¿Bruto? Pregunta, ¿no? 2 años, ¿quiere quedarse con él? Yo vendría a visitarlo de vez en cuando porque lo quiero mucho. A mi marido no le gusta recibir desconocidos en su casa ni que aceptara un perro de regalo.
No se lo diga entonces. Me contentaré con ver los ojos de Bruto. ¿Me hará el favor de quedarse con él? Bueno, me quedaré con él. Gracias, Violeta. No me llamo Violeta. ¿Cambió de nombre? Para nosotros usted es Violeta, siempre la misma misteriosa Violeta. Es decir, un diálogo fracturado, incomunicativo, que no consigue que se comuniquen los dos personajes. Están casi cada uno hablando de una cosa distinta todo el tiempo. Y después va a volverse a producir un diálogo parecido y en otros cuentos va a suceder lo mismo, ¿sí? Bien, con respecto a esto de la teatralidad y la representación teatral y la distancia con respecto a la realidad, una frase muy breve dice, me pareció que había presenciado una representación de teatro y que la realidad era otra, ¿no? Ahí hay encubierto un mensaje sobre el propio cuento, ¿no? Bien, sigo avanzando entonces. Acá hay otro caso de, como les decía, de la rareza e incomunicación en el diálogo, y aparece una intertextualidad con un poema de Lope de Vega, lo voy a pasar muy rápido, esa es la parte del final, pero fíjense, dice, un sábado al atardecer la encontré en el puente de Constitución asomada sobre el parapeto de fierro. Me acerqué y no se inmutó. ¿Qué haces aquí? Estoy curioseando, me gusta ver las vías desde arriba, por eso les había puesto el cuadro de la casa y las vías del tren, ¿no? Tiene mucho que ver con el cuento también. Es un lugar muy lúgubre y no me gusta que ande sola. No me parece tan lúgubre. ¿Y por qué no puedo andar sola? ¿Te gusta el humo negro de las locomotoras? Me gustan los medios de transporte, soñar con viajes, irme sin irme, ir y quedar y con quedar partirse, ¿no? Bueno, también diálogo donde no termina de concretarse la comunicación y aparece la intertextualidad con este soneto de Lope de Vega que comienza exactamente con esos versos, ¿no? Con esa línea, ese verso, yo no lo voy a leer completo, después léanlo, ustedes lo conocerán, seguramente igual es muy famoso, ir y quedarse, con quedar, partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, bueno, ¿no? Eso es lo que coloca ahí, intertextualidades que, bueno, que tiene relación con este texto, trae un fragmento de este texto al habla del personaje, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Identificación de lo horrendo, de lo que se rechaza, cambio en Cristina e incomunicación. ¿Sí? Esto también lo mismo, no se da la comunicación y aparece esta identificación, a ver si no me equivoco, a ver, bueno, no, faltan todavía algunas citas. Bueno, les dejo para que la lean esta porque me estoy quedando sin tiempo, se nos va a acabar el tiempo y faltan todavía 3 cuentos. Así que, bueno, acá también la Casa de Azúcar 2, ¿no? Con respecto a la Casa de Azúcar aparecen rarezas, diversos tipos de cosas. Este, bien, una persona dulce como el azúcar. De vuelta, rareza e incomunicación en el diálogo, ¿no? Si usted vuelve a ver a Daniel, lo pagará muy caro, Violeta. No sé quién es Daniel y no me llamo Violeta, respondió mi mujer. Usted está mintiendo. No miento, no tengo nada que ver con Daniel. Yo quiero que usted sepa las cosas como son. No quiero escucharla, ¿no? Cristina se tapó las orejas con las manos. O sea, acá directamente la incomunicación es explícita. Antes no se entendían porque parecían que cada uno estaba hablando un idioma distinto, acá directamente no quiero escucharla y se tapa las orejas con las manos, ¿sí? Bien, este episodio raro y confuso que aparece en un momento de un hombre vestido de mujer, no, lo voy a pasar, y acá, claro, esto sí es importante, la toma de conciencia por parte de la protagonista de su transformación, ¿sí? Dice, un día en que oí a Cristina exclamar con un aire enigmático, sospecho que estoy heredando la vida de alguien, las dichas y las penas, las equivocaciones y los aciertos. Estoy embrujada. Fingí no oír esa frase atormentadora. Canto, dice después Cristina, ¿no? Canto con una voz que no es mía, me dijo Cristina, renovando su aire misterioso. Antes me hubiera afligido, pero ahora me deleita. Soy otra persona, tal vez más feliz que yo. Y bueno, acá se pueden hacer muchas interpretaciones en base a esto, ¿no? Hay una transformación, recordemos que viene de un contexto de opresión, ¿no? Y fíjense qué interesante es Cristina transformándose, diga, soy otra persona tal vez más feliz que yo. O sea, parece casi como alguien que está buscando liberarse de lo que viene siendo su vida y conseguir ser más feliz, en este caso a través de una transformación y un doble de tipo fantástico, ¿no? Una transformación de tipo fantástico. Bien,
Y acá tenemos entonces, finalmente, si no me equivoco, es el último. Ah, no, queda una más. Bien, el tema del doble y la confusión y el entrecruzamiento temporal, ¿no? Esto es cuando el narrador va a hablar con esta mujer que le comenta este tipo de cosas, ¿no? Que Violeta no era solo su discípula, sino su amiga íntima. Y bueno, le cuento un poco la historia de esta mujer, de Violeta, en la que ahora se ha transformado Cristina, y se produce, claro, toda una confusión y un entrecruzamiento temporal entre los personajes que surge principalmente de el tema del doble, ¿no? Del doble en el cuento. Bien, finalmente, transformación y mezcla se produce en el tema del doble y alejamiento y horror del narrador, ¿no? Dice, leemos este último fragmento: mudo, horrorizado, me alejé de aquella casa sin revelar mi nombre a Arsenia López, que, al despedirse de mí, intentó abrazarme para demostrarme su simpatía. Desde ese día, Cristina se transformó, para mí al menos, en Violeta. Traté de seguirla a todas horas para descubrirla en los brazos de sus amantes. Me alejé tanto de ella que la vi como una extraña. Una noche de invierno huyó. La busqué hasta el alba. Ya no sé quién fue víctima de quién en esa casa de azúcar que ahora está deshabitada. Así que bueno, se produce ese alejamiento del narrador y esa mezcla directamente, esa fusión, y ese alejamiento y esa ida de la propia Cristina barra Violeta, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, termina la casa de azúcar deshabitada, pero como les decía, se han hecho interpretaciones en el tema de ese contexto de opresión machista o masculina sobre la mujer y esa transformación y ese alejamiento y esa deshabitación de la casa que termina el cuento. Bien, pasamos al próximo. Entonces, el cuento La Sibila. Les traje acá un cuadro de Diego Velázquez de 1632 titulado justamente La Sibila, ¿sí? Vieron que la Sibila es este personaje de la mitología, podríamos decir, que tiene caracteres de oráculo, ¿no? Que puede presagiar cosas. Bien, y acá tenemos como temas, ¿no? La violencia, también la incomunicación y el presagio de una tragedia, como ustedes recordarán al leer el cuento. Bien, empezamos con esto, ¿no? Arranca el cuento con la percepción de los otros y el hecho de sentirse juzgado por los demás. Este narrador un poco extraño, ¿no? Que nos cuenta algunas cosas que hacía y cómo lo ven los demás, unas cosas muy extrañas. Lo voy a saltear esto, pero es importante para el comienzo del juego. Es más importante, mucho más importante esto, ¿no? La crueldad y la violencia intrafamiliar, ¿no? Esta naturalidad con la que se narra un intento de homicidio y la rareza en que lo terminen salvando. Vamos a leer este fragmento. Dice: felizmente que de una oreja no oigo nada, felizmente encima, ¿no? Quedé sordo a los 16 años, me perforaron el tímpano con una astilla. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la exageración absoluta en los cuentos, ¿no? Vivíamos con mis padres en Punta Chica, en una casa sobre pilotes. Mi padre, que es malhumorado, y mis hermanos, que son cascarrabias, una noche que en broma les puse bagres en las camas, se envalentonaron, me acostaron en el piso y mientras unos me sujetaban, otro me clavó la astilla adentro de la oreja. Después, fíjense esto, qué interesante, yo lo marqué ahí la palabra, naturalmente, para que yo no hablara, me metieron en una bolsa que tiraron al río. Los vecinos me salvaron. Me pareció raro. Luego supe que lo hicieron para hacerme hablar. ¡Ay, de curiosos! Fíjense qué loco, ¿no? Tenemos por un lado que al narrador le parece natural, dice naturalmente, que para que no hable lo metan adentro de una bolsa y lo tiren al río. O sea, es un intento de homicidio que es natural para el narrador y le parece raro, ¿no? Una rareza que lo salven, que los vecinos lo hayan salvado y busca explicaciones a por qué los vecinos lo salvaron. Bueno, esto es lo que construye esa atmósfera rara, extraña, en los cuentos de Silvino Campo, ¿no? Bien, acá tenemos entonces crueldad contra los animales y rareza y extrañamiento en los motivos del enojo. Esto léanlo después, se los dejo. Digamos, son todas estas cuestiones en torno a la crueldad, la violencia, lo raro, lo extraño, en todas las relaciones e incluso con respecto a los animales en este caso, ¿no? Crueldad con los animales.
El tema de los sobrenombres, opuestos y despectivos que tiene el narrador, también se los dejo para que lo lean, no es tan relevante, pero es interesante verlo. Tiene que ver también con la construcción del personaje. Bien, una forma extraña de describir el acto de robo, ¿no? Describe un acto de robo como si fuera una distracción, ¿no? Que se guarda en su bolsillo cosas de forma un poco distraída, en vez de decir que efectivamente cometió un robo, un hurto, ¿no? Y acá de vuelta llegamos al tema de la rareza y la incomunicación entre los personajes en el diálogo, ¿no? Vamos a leer este, dice, vieron que está la muchacha, la niña, la Sibila, y el narrador, dice, aquí traigo un paquete de la farmacia Firpo, le dije a la chica, ¿no? Qué lástima, me contestó. Entonces usted no es el señor, ese señor con mayúscula, que además tiene como tintes religiosos, ¿no? No sabe si está hablando de Dios o de qué señor. Que yo no soy ningún señor, ¿qué soy entonces? Traigo un frasco de alcohol, magnesio y polvos de arroz, dije leyendo la boleta. Esta no es la puerta de servicio. Salga, dijo, arrancándome de las manos la boleta y mirándola. Vaya hasta la esquina, allí lo atenderán, ¿no? Y después sigue, dice, ¿no son todas las puertas iguales? Todas, respondió, salvo la del cielo. Y entonces, ¿por qué no recibe el paquete y lo paga? Porque no tengo plata para pagar cuentas, tengo plata para regalar o perder. ¿Regalar a quién? Regalar a cualquiera que no sea de mi familia ni de mis amistades. ¿Perder cómo? Perder de mil maneras. Bueno, de vuelta, hay como un diálogo que está cortado, trunco, y que no, los personajes como están hablando de dos cosas diferentes, no se logran entender entre ellos, ¿no? Bien, violencia e instinto asesino entre los niños, ¿no? Fíjense, el narrador, que es un niño, dice, me hubiera gustado estrangular a esa nena, era blanca y suave como un ángel de porcelana que una vez vi en el escaparate de una santería. O sea, mezcla la parte del robo, ¿no? De algo que vio y que probablemente quería robar, con el instinto asesino, ¿no? Quería estrangularlo, pero lo raro es que esto se dé entre niños, ¿no? Entre jóvenes. Bien, otra incomunicación, esta es mucho más evidente que la otra, ¿no? Y el empleo de un apodo que tiene que ver con eso de los sobrenombres que vimos antes. Fíjense, dice, las monedas se pierden jugando para tirar a la suerte, me dijo, en las fuentes o en cualquier parte, la cuestión es que se pierdan, ¿para qué sirven? Me pareció un poco menos repelente, dice el narrador, y le dije, adiós, Missy Push. Me llamo Aurora, contestó con voz autoritaria. ¿Qué culpa tengo yo si tiene ojos de gato? ¿Se enoja? Fíjense, es raro el diálogo, ¿no? Nadie, digamos, primero que sale y dice adiós, Misifus, la respuesta es me llamo Aurora, ¿no? Después sale con lo de los ojos de gato, si se enoja, bueno, este tema, ¿no? De la incomunicación entre los personajes, de vuelta, exageración y extrañeza y gratuidad durante la espera. Dice, ¿no? Comimos cada uno 8 helados y entramos en la exageración, y entramos en el jardín zoológico a mirar los monos, el sol pelaba, nos detuvimos a oír la musiquita de la calecita, porque a Torno, otro de los chicos, le gustaba cualquier musiquita. No es extraño, el padre tocaba el bandoneón, ¿sí? Bien, exageración, extrañeza y horror en el ingreso a la casa, ¿sí? Bueno, cuando ve también sobre todo hasta este personaje, dice, ¿no? Fíjense más abajo que está sentada Aurora en los escalones, y dice, creo que fue la primera vez en mi vida que me asusté, parecía una verdadera enana porque llevaba puesto un camisón largo y el pelo recogido en la punta de la cabeza, ¿no? Bueno, esta cosa como de personajes siniestros o perturbadores, sobre todo cuando estamos hablando de niños, ¿no? Una casa grande, vacía, donde hay una niña adentro que parece una adulta y un niño de afuera que quiere entrar a robar, ¿no? Bien, lo siniestro, la muerte, perdón, lo siniestro, la muerte y la adivinación en torno a la relación adulto-niño, ¿sí? Aparece el tema de la adivinación acá, ¿no? También. Dice, no solo me daba bombones y me dejaba jugar con las agujas, con las tijeras y con las cintas. Esto es una señora a la que visitaba la Sibila, la niña, ¿no? Sino que me leía las manos y me tiraba las cartas. Un día que estaba echada sobre una cama pálida como un susto, me dijo, el Señor vendrá a buscarme, también vendrá por ti, y entonces nos encontraremos en el cielo. ¿Y nos divertiremos como nos divertimos acá? Le pregunté. Mucho más, me respondió, porque el Señor es muy bueno. ¿Y cuándo vendrán a buscarme? No sé ni cuándo ni cómo, pero luego echaré las cartas para saberlo, me respondió. Ahí está el tema de la incomunicación que se había producido antes cuando ella le pregunta si es el Señor. Le dice, usted no es el Señor, ¿no?
Bueno, porque antes esta señora le había dicho que el señor lo iba a venir a buscar, ¿no? Lo cual también un diálogo en torno a la muerte de niños con una señora es como un poco perturbador, ¿no? Bien, lectura de cartas, adivinación y presagio de una niña a un niño, ¿no? Después aparece el tema de la sordera, a ver si no me equivoco, claro. El tema de la sordera es importantísimo. Recuerden que nos está anticipando al principio que le habían clavado unas astillas en los oídos, ¿no? Por lo tanto no escuchaba. Y entonces acá le pregunta varias veces, ¿no? ¿Usted no oye los ruidos que vienen de la calle? ¿No oye los pasos que van acercándose? Claro, no, porque está sordo prácticamente, ¿no? Bien, y finalmente tenemos este desenlace trágico y algo que, ahora, bueno, lo voy a leer primero, dice, quería irme, pero un sopor como el que siento después de haber comido me detuvo. ¿Qué pensaría Torno, el jefe? Como un borracho me acerqué a la puerta y la entreabrí. Alguien hizo fuego, caí al suelo como muerto y no supe más nada. Y ahí termina el relato, ¿no? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿está narrando Silvina la muerte del narrador en primera persona? ¿No? O sea, es raro eso también, ¿no? Ocurre de todas formas en algunos otros textos. Bueno, por ejemplo, el texto, no quiero hacer spoiler, pero el texto de la novela Cómo me hice monja de César Aira también tiene algo de esto, pero ahí hay el tema de que el narrador, de que quien nos está contando la historia, muera. Y entonces, ¿quién nos contó la historia, no? Pero ahí en el caso de Aira hay una especie de juego o de ruptura del verosímil hecha a propósito. Acá no sabemos en realidad, porque también puede ser que le hayan disparado, pero no murió, ¿no? O sea, las hipótesis las que podemos plantear son que el narrador muere en este final, cae al suelo como muerto y no supe más nada, muere, pero entonces hay una especie de incongruencia, porque está muriendo que nos está contando la historia, o que no murió, que simplemente cayó como muerto, como dice, como un muerto, pero sobrevivió para poder contarnos el relato. Bien, pasamos al siguiente entonces. El relato más importante, el que da título a la obra, al libro de cuentos, que es La Furia, ¿sí? Y tenemos este cuadro, Orestes perseguido por las furias, de 1861, que bueno, fíjense que algunas de las cosas que van a aparecer en el cuento de Silvino Campo están acá, es decir, que, por ejemplo, el fuego, ¿no? Si recuerdan, el tema del fuego es importante, la violencia ni hablar, ¿no? Así que bueno, esta es la representación que se suele hacer normalmente de las furias, en plural. En este caso tenemos en el cuento de Silvina una furia, la furia, ¿no? Bien, vamos a empezar a analizarlo. Los temas principales también son la crueldad, la violencia y un poco aparece esta cosa rara que es la redención a través de la maldad, ¿no? Un personaje que se redime a través de la maldad, ¿sí? Bien, de vuelta, esto raro o esto extraño de temas como asesinato o desaparición o suicidio en torno a un niño, ¿no? Empieza con este planteo que dice, ¿cómo haría para llevar al niño a su casa? ¿Esperaría que alguien lo reclamara por radio o por los diarios? ¿Hacerlo desaparecer? No sería posible. ¿Suicidarme sería la última solución? Además, ¿con qué podría hacerlo? ¿Escaparme? ¿Por dónde? En los corredores, en este momento hay gente, las ventanas están tapiadas. Bueno, recordemos que este narrador, lo que pasa es que esto aparece al principio del relato y esto se aclara, digamos, ya vemos que desde el principio hay asesinato, suicidio, cosas en torno a un niño, pero esto se aclara con el final, ¿no? El final cuando nos enteramos de que finalmente le dejaron al niño y se fueron, entonces está Winifred, ¿no? Se fue, entonces, bueno, tuvo el niño que además era de otra familia que estaba cuidando y que queda con el narrador. Bien, de vuelta, lo mismo, el tema del asesinato del niño, ¿no? Y como un razonamiento metódico sobre qué hacer con este niño. Dice, me formulé 1000 veces estas preguntas a mí mismo hasta que descubrí el cortaplumas que el niño tenía en la mano y que guardaba de vez en cuando en el bolsillo. Me tranquilicé pensando que podía, en última instancia, matarlo, cortándole en la bañadera para que no ensuciara el piso. Fíjense el razonamiento metódico, ¿no? Las venas de las muñecas. Una vez muerto lo colocaría debajo de la cama. Es decir, va el narrador muy fríamente va calculando cómo matar al niño sin ensuciar, por ejemplo, ¿no? Lo cual es ya bastante perturbador y cruel. Bien,
aparece acá la descripción de Winifred como una de las furias. Yo recién les mencionaba esto, ¿no? Dice, bueno, la conocí en Palermo, sus ojos brillaban, ahora me doy cuenta, como los de las hienas. Me recordaba a una de las furias, recién vimos el cuadro, como eran las tres. Era frágil y nerviosa, como suelen ser las mujeres que no te gustan, Octavio. El pelo negro era fino y crespo como el vello de las axilas. Nunca supe qué perfume usaba, pues su olor natural modificaba el del frasco sin etiqueta, decorado con cupidos, que vislumbre en el interior revuelto de su cartera. Bien. Aparece esta rareza y extrañeza dentro en cuanto a la relación que llevan Winifred con el narrador. Esto rareza sobre todo, ¿no? Por esto del niño que toca el tambor sin cesar, ¿no? Bueno, que van charlando, se juntan en el parque. Bueno, distintas cosas, ¿no? Les dejo para que lo lean porque es una cita muy larga y ya estamos pasados con el tiempo, así que voy a ir apurando un poco. Actos de violencia y crueldad de Winifred contra Lavinia, ¿no? Esto es importante, lo que le cuenta Winifred, la normalidad al contarlos, ¿no? Esto de normalizar actos horrorosos, ¿no? Dice, con respecto a Lavinia, dice, tenía el pelo largo y rubio, la piel muy blanca, para corregir su orgullo, un día le corté un mechón que guardé secretamente en un relicario. Tuvieron que cortarle el resto del pelo para emparejarlo. Otro día le volqué un frasco de agua colonia sobre el cuello y la mejilla. Su cutis quedó todo manchado, ¿sí? Bien, paraíso como felicidad y serpiente como tragedia. Aparecen algunos símbolos acá. Presagio, la premonición, ¿sí? Que van apareciendo. Bueno, esto les dejo para que lo lean también, el tema de la víbora que aparece entre las sábanas. Bueno, no importa, lo voy a pasar ahora. De vuelta el tema de la incomunicación entre el narrador y el personaje, entre el narrador y Winifred, ¿no? Dice, por ejemplo, me gustaría encontrar un trébol de 4 hojas y me gustaría darte un beso. Prosiguió como si no me hubiera oído, ¿no? Ahí no se comunican, como si no lo hubiese escuchado. Dice, el niño sentó junto a nosotros tocando el tambor, está el tema del tambor ¿no? ¿Por qué no le sacamos el tambor y se lo tiramos al lago? Me aventuré a decir, me aturde el ruido. Winifred dobló su impermeable rojo, lo acarició y siguió hablando, ¿no? Como si nunca hubiera dicho nada el narrador, ¿sí? Bien, la crueldad de Winifred con Lavinia en torno a bestias y fieras, esto también, ¿no? Es importante, que, bueno, este, la hace asustar, ¿no? Bueno, con 2 tigres y un león, bueno, nada. Yo jugaba a darle de comer a las fieras, ella lloraba, hay como toda una tortura, una crueldad con este personaje de Lavinia, que como saben va a terminar muy mal, ¿no? Entonces, esto también, el tema del susto, ¿no? Que la asusta fuertemente cuando cree que está sola, diciendo su nombre. Bien, creo que se desvaneció, o sea que llega como a desmayarse. Los padres que no quieren que se junte más. Bueno, toda esta cuestión. Eh, Esto, bueno, la rareza y la violencia, inversión de lo común, ¿no? Dice, en cuanto al chocolate, la viña no lo probó, tenía la manía de no comer dulces, razón por la cual la reprendían cuando no le metían a fuerza en la boca bombones o dulces que yo siempre le regalaba, cual, ¿no? Es raro, es violento y además algo contrario a lo que uno esperaría, ¿no? Que la obliguen, la fuercen a comer, a meterse bombones o dulces en la boca, ¿no? Esto es importante, ¿no? El tema de la crueldad y la redención a través de la maldad, dice, ¿no? El narrador dice, qué cruel fuiste con la viña. Cruel, cruel, me respondió con énfasis. Cruel soy con el resto del mundo. Cruel seré contigo, dijo moviendo mis labios, lo cual es ya un anticipo de lo que está por venir. No podrás. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ahora comprendo que solo quería redimirse para la viña, cometiendo mayores crueldades con las demás personas. Redimirse a través de la maldad, ¿no? Es decir, que lo que le había hecho a Lavinia, bueno, ustedes lo leyeron, es bastante grave, es como si la protagonista, como si Winifred tuviera que superar ese nivel de maldad para poder redimirse, lo cual también es un planteo bastante exótico y raro, ¿no? Bien, la maldad de Winifred con el narrador, que básicamente le deja al niño y lo abandona, ¿no? Bueno, esto lo pueden leer tranquilamente. La imposibilidad de entendimiento entre el narrador y el niño, otra de esos diálogos quebrados, ¿no?
No toques el tambor, ¿cómo te llamás? Cintito. Ese es un sobrenombre. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Cintito. Y tu niñera, Nini. ¿Y qué más? Nada más. ¿Dónde vive? En una casita. ¿Dónde? En una casita. ¿Dónde está esa casita? No sé. Te doy bombones y me decís cómo se llama tu niñera, dame bombones. Después, ¿cómo se llama? Bueno, esto es más lógico, ¿no? Porque entre un adulto y un niño pueden existir estas diferencias y esta incomunicación, pero bueno, es algo, como les digo, aparece acá, pero aparece en todos los cuentos de Silvina, es decir, es un procedimiento narrativo, esto de producir eh, quiebres en el entendimiento, en el diálogo, ¿sí? Bien, esto finalmente si no me equivoco, es el cierre, sí, es el cierre del cuento, el asesinato del niño, un crimen para evitar un escándalo. Esto también es una locura, ¿no? Pensar en el hecho de matar al niño para evitar un escándalo mayor, ¿no? Bueno, dice, vamos a leerlo, dice, no toques el tambor para evitar un escándalo que son los gritos del niño, ¿no? No toques el tambor, más divertido es hacerlo rodar. ¿Por qué? Porque no hay que hacer ruido. Si yo quiero, no toques, te digo. Entonces devolveme el cortaplumas. No es un juguete para niños, podrías lastimarte. Tocaré el tambor. Si tocas el tambor, te mato. Bueno, fíjense el nivel de violencia, ¿no? Comenzó a gritar, lo tomé del cuello, le pedí que se callara, no quiso escucharme, le tapé la boca con la almohada, durante unos minutos se debatió, luego quedó inmóvil con los ojos cerrados. Vacilar es una de mis perdiciones. Durante 15 minutos, perdonen, durante minutos que me comunicaron con la eternidad repetí, ¿qué haré? Ahora solo espero que se abra la puerta de mi cárcel donde todavía estoy encerrado. Siempre fui así, por no provocar un escándalo fui capaz de cometer un crimen, ¿no? O sea, bueno, termina matando al niño para evitar el grito y el escándalo que pudo provocar esto. Así que bueno, ahí tenemos todos estos temas, principalmente crueldad, violencia y el hecho de redimirse a través de la maldad, ¿no? O de matar para evitar un escándalo. Bien, el último de los cuentos, entonces ya vamos cerrando, la última tarde, ¿sí? Bueno, que aparece el tema de la barbarie, sobre todo el fratricidio también, podríamos decir, y tenemos, por supuesto, este cuadro, Caín matando a Abel, de Peter Paul Rubens, de Rubens, 1608, y es básicamente lo que tenemos en el cuento, ¿no? El crimen de un hermano con el otro, ¿no? Que nos remite, obviamente, a la cuestión de Caín y Abel, ¿sí? Bien, tenemos acá este personaje, Porfirio, que piensa, Porfirio como un representante de la barbarie en principio, ¿no? Eh, Podríamos poner, si tuviéramos que dividir a Porfirio como sí, como la representación de la barbarie, del salvajismo, y tanto a su hermano como a la hija del capataz, en este caso, como la parte civilizada, ¿no? O, bueno, sí, como lo más refinado, más culto, no sé cuál es la palabra, pero bueno, tenemos a Porfirio entonces que piensa en la hija del capataz en principio, también piensa en su hermano, esto se los dejo para que lo lean. Después viene todo este tema, ¿no? Que es un ambiente que intenta reproducir lo bíblico, me parece, o tener cierto simbolismo bíblico, ¿no? Como por ejemplo el parto de corderos, aves carroñeras, un cordero elegido, todo esto tiene, digamos, más que resonancias, tiene resonancias a lo campestre, a la pampa, podríamos decir, pero también el tema de los corderos y las aves carroñeras tienen como resonancia bíblica, ¿sí? Bien, el crimen del hermano, el asesinato de Porfirio por parte de Remigio, tenemos acá, dice, el perro ladraba muy lejos, un redondel de luz bailó levemente en la pared, Porfirio sonrió al ver la señal del vecino, una sombra se perfilaba en el marco de la puerta y no vio otro rostro que aquel redondel de luz, Porfirio adelantó unos pasos más allá de su sueño, aún creo que tuvo tiempo de asombrarse, de ser sonámbulo, él que jamás lo había sido cuando sintió que le hundían un hierro muy rojo en el pecho. La oscuridad modificó los colores, las medias tintas, como la revelación caprichosa de una fotografía. Fíjense qué linda la escritura también, ¿no? La mano de Remigio Lasta no soltaba el cuchillo, el silencio, que no se había manifestado hasta ese momento, crecía, se llenaba de filamentos, de silbidos, de memorias, de cantos de grillos infinitesimales. También muy buena escritura en este cuento. Y bueno, ahí tenemos este crimen, este asesinato que, como les decía, remite sin duda a
la historia de Caín y Abel, ¿no? Bien, rareza, confusión y atmósfera onírica ante la muerte. Fíjense que este cuento es muy raro, ¿no? Tenemos sin duda el tema de la barbarie, el tema del fratricidio, del asesinato de un hermano a otro, pero también aparece como un ambiente muy rarificado, muy confuso, ¿no? Dice las paredes, como si fuera algo casi onírico, dice las paredes, el techo se había disuelto, pero el hombre sintió en la irrealidad del cuarto una presencia viva, daba la espalda a la ventanita, las paredes se habían disuelto, pero no la ventanita, le molestaba tener espalda, era ella el lugar vulnerable de su cuerpo, con el deseo de ignorarla volvió bruscamente la cabeza y vio por primera vez un fantasma. Lo estudió atentamente, era una señorita opulenta con medias de seda y tacos altos, oyó la insoportable musiquita de un piano. Instantes después sintió el contacto de una mano sobre una de sus manos y 3 dedos se le quedaron dormidos. Bien. Finalmente, si no me equivoco, esta es la última filmina. Sí, tenemos el entrecruzamiento de planos y la mezcla entre los dos hermanos, que de vuelta nos remite al tema del doble, ¿no? Dice, montó el caballo y nadie, salvo yo, pudo oír aquel galope que se alejaba en la noche. Nadie, salvo yo, supo que Remigio Lasta heredaba no solo el dinero, sino el sueño de su hermano. ¿Sí? Está todo este tema onírico, el tema del dinero, pero a mí me recuerda un poco también a la cuestión, a cómo termina el fin. Recuerdan que lo vimos en la clase de Borges sobre la tradición, que el fin, ¿no? Es esto de un hombre que mata al otro, hereda su destino y ahora se transforma un poco en el otro. Y acá pasa algo parecido entre los dos hermanos. Uno asesina al otro y entonces heredan las características, bueno, en este caso, no solo el dinero, sino el sueño del hermano. Y hay un cruce, una mezcla y un entrecruzamiento de planos, ¿sí? Bien, bueno, llegamos hasta acá, entonces pudimos analizar los 5 cuentos de Silvino Campo. Espero sus comentarios, sus lecturas, sus interpretaciones, porque esto fue muy rápido, no tenemos tanto tiempo, hay que hacerlo sumamente rápido, pero quiero que ustedes se explayen y comenten qué les pareció, qué interpretaron, si encontraron más o menos los mismos detalles, esto de la crueldad, de la incomunicación, de la violencia, todo lo que estuvimos hablando y todas las demás cuestiones porque son muy ricos los cuentos para encontrar muchas cosas, todo lo que hayan encontrado y hayan leído en ellos, ¿sí? Bien, nuestra próxima clase va a ser la semana próxima sobre Julio Cortázar. Tienen que leer también 5 cuentos del libro Bestiario. Y bueno, vamos a hacer una clase muy parecida, una breve introducción, lo más rápido que podamos, y después analizaremos uno por uno esos 5 cuentos de Julio Cortázar. Bueno, les mando un abrazo grande, les agradezco mucho por la atención y por haber escuchado. Como les dije, espero sus opiniones, sus lecturas y comentarios y nos reencontramos la semana que viene. Que tengan una muy linda semana. Chao.